Bienvenidos a Protagonistas del Pasado. Hoy te invitamos a explorar una de las enseñanzas más profundas y transformadoras del estoicismo, el poder del apego y el desapego. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en situaciones fuera de tu control? Acompáñanos hasta el final del vídeo para descubrir cómo el estoicismo puede ayudarte a soltar lo que no depende de ti y vivir con más serenidad. Empecemos. Lección 1. Enfócate en lo que puedes controlar. Epicteto nos recuerda que hay cosas que podemos controlar y otras que no. La clave para la paz interior es enfocarse en lo primero y aceptar lo segundo. Imagina que tienes una evaluación de desempeño en el trabajo. Aunque has dado lo mejor de ti, no puedes controlar cómo los demás interpretan tu rendimiento. En lugar de preocuparte por lo que piensen los demás, decides concentrarte en lo que está en tus manos, prepararte bien, mantener una actitud positiva y dar respuestas claras. Este enfoque reduce tu ansiedad, mejora tu desempeño y te permite aceptar el resultado, sabiendo que hiciste lo mejor posible. Centrarse en lo que podemos controlar nos ayuda a reducir el estrés y a actuar con más confianza y claridad. Reflexiona sobre una situación en tu vida en la que puedas aplicar este principio. ¿Qué podrías dejar de intentar controlar para liberar tu mente? Lección 2. Cultiva la virtud como tu mayor riqueza. Para los estoicos, la verdadera riqueza es la virtud, no el dinero, la fama o el poder. La virtud, como la integridad y la justicia, es el bien duradero que depende solo de nosotros. Supón que estás en un debate y alguien te acusa injustamente. En lugar de enojarte, decides responder con calma, manteniendo el respeto y la moderación. Esto no solo fortalece tu carácter, sino que demuestra que eres una persona íntegra. La virtud en nuestras acciones genera respeto, confianza y mejora nuestras relaciones. Nos ayuda a construir un carácter fuerte e imperturbable. La próxima vez que te enfrentes a una situación desafiante, elige responder con calma y virtud. ¿Qué efecto podría tener esto en tus relaciones? Lección 3. Abraza la impermanencia de la vida. Marco Aurelio nos enseña que la vida es efímera y debemos apreciarla plenamente. La reflexión sobre la impermanencia no es para deprimirnos, sino para recordarnos que cada momento cuenta. Imagina que estás disfrutando de una cena con amigos o familiares. En lugar de distraerte con tu teléfono, decides estar presente y disfrutar de la compañía. Sabes que estos momentos no se repetirán. Valorar el presente nos permite disfrutar más de la vida y fortalecer nuestras relaciones, al conectar de manera genuina con quienes nos rodean. La próxima vez que estés con alguien importante, guarda el teléfono y concéntrate en la conversación. ¿Cómo cambia tu experiencia cuando decides estar realmente presente? Lección 4. Enfócate en el momento presente. Principio fundamental. Para los estoicos, el momento presente es el único instante en el que podemos actuar y hacer una diferencia. La mente, que suele vagar entre preocupaciones y remordimientos, encuentra paz al anclarse en el aquí y el ahora. Piensa en una actividad como un deporte o un pasatiempo. En lugar de preocuparte por el resultado, céntrate en cada movimiento y disfruta del proceso. Vivir en el presente reduce la ansiedad y nos permite dar lo mejor de nosotros en cada instante, mejorando nuestro bienestar y desempeño. Hoy, intenta realizar una actividad sin pensar en el resultado final, solo en cada paso. ¿Cómo se siente experimentar el momento presente sin distracciones? Lección 5. La resiliencia ante la adversidad. Principio fundamental. Los estoicos ven las dificultades como oportunidades para fortalecer nuestro carácter. En lugar de evitarlas, las enfrentan como una parte esencial del crecimiento personal. Imagina que recibes una crítica dura sobre un proyecto en el que invertiste mucho esfuerzo. En vez de desmotivarte, decides ver la crítica como una oportunidad para mejorar. La resiliencia nos permite aprender de los desafíos y crecer en lugar de rendirnos. Nos prepara para enfrentar futuras adversidades con mayor fortaleza. Piensa en una situación difícil que puedas reinterpretar como una oportunidad para crecer. ¿Cómo podrías enfrentarla con una actitud estoica? Lección 6.
Practica la serenidad en medio del caos. Principio fundamental: la serenidad no es indiferencia, sino una calma consciente y controlada ante situaciones difíciles. Al cultivar la serenidad, tomamos decisiones más racionales y equilibradas. Imagina que te enfrentas a una emergencia. En lugar de entrar en pánico, respiras profundamente, mantienes la calma y piensas en los siguientes pasos. La serenidad nos permite enfrentar el caos sin perder el control, lo cual es fundamental en situaciones críticas. La próxima vez que enfrentes una situación estresante, practica la serenidad y la claridad mental. ¿Cómo cambia la forma en que manejas el problema? Lección 7. Practica el altruismo como forma de vida. Los estoicos creen en vivir en armonía con la comunidad. Para Marco Aurelio, el bien común es fundamental para una vida plena y significativa. Imagina que ves a alguien triste en una cafetería. Te acercas y le ofreces unas palabras de aliento. Este pequeño acto de bondad crea una conexión y genera satisfacción personal. Practicar el altruismo mejora nuestro sentido de propósito y bienestar, al recordarnos que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos. Hoy, realiza un acto de bondad hacia alguien, sin esperar nada a cambio. ¿Cómo te sientes al ayudar a otra persona? La libertad en el desapego. Principio fundamental: desapegarse no significa ser indiferente, sino aceptar la realidad con serenidad. Es hacer nuestro mejor esfuerzo y soltar lo que no podemos cambiar. Piensa en una relación importante en tu vida que haya cambiado o terminado. En lugar de aferrarte al resentimiento, decides aceptar la situación y recordar los buenos momentos. El desapego nos libera del pasado y nos permite vivir plenamente en el presente, abriéndonos a nuevas experiencias. Reflexiona sobre algo en tu vida que necesitas soltar para avanzar. ¿Cómo te beneficiaría practicar el desapego en esa situación? Desapegarse no significa ser indiferente o pasivo, sino adoptar una actitud de aceptación y comprensión hacia la vida. Significa hacer nuestro mejor esfuerzo y luego soltar, confiando en que hemos hecho lo posible y que el resto está fuera de nuestro control. Piensa en una relación importante en tu vida, ya sea de amistad, familiar o romántica. A veces, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, las relaciones cambian o terminan. En lugar de aferrarte al dolor o al resentimiento, decides aceptar la situación y recordar los buenos momentos compartidos. Esto te permite sanar y abrirte a nuevas experiencias y relaciones. La aceptación de lo que no puedes cambiar te libera del pasado y te permite vivir plenamente en el presente. Hemos explorado cómo el entendimiento del apego y desapego puede transformar nuestra vida. Al enfocarnos en lo que podemos controlar y soltar lo que no podemos cambiar, encontramos una fuente profunda de paz y sabiduría. Ahora te invito a reflexionar: ¿qué situación en tu vida podrías manejar mejor si te desapegas emocionalmente? ¿Cómo podrías aplicar esta enseñanza del estoicismo hoy mismo? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría leer cómo el estoicismo puede impactar tu vida. Si te gustó este vídeo, no olvides darle un me gusta y suscribirte a Protagonistas del Pasado para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir explorando juntos estas filosofías y aplicarlas en nuestro día a día. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de estas lecciones, compártelo con ellos. Juntos podemos crear una comunidad que vive con propósito y serenidad. Recuerda, cada día es una nueva oportunidad para aplicar estas enseñanzas y crecer como persona. Estoy aquí para acompañarte en este viaje. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo.